¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esta vez tuve que grabar de día. Una disculpa porque ayer no hubo transmisión de Respondiendo a los Jóvenes. Estamos atareados con esto de la fiesta de la Pascua, esperando, ¿verdad?, tener un glorioso culto, un servicio inclusive adicionado hoy con el bautismo del hermano Jesús, que en esta ocasión no salimos, pero pues vamos a hacerlo aquí. Nunca lo hemos hecho aquí en el templo, casi siempre salimos a bautizar fuera, en Río, pero esta vez lo vamos a hacer acá a la Presbiteriana. Mi nombre es Israel Chapa y este es el espacio que destinamos para los jóvenes. Este es el espacio de Respondiendo a los Jóvenes. Más sin en cambio hoy lo tuvieron que ceder dado pues la importancia de la semana. Como cada año durante la Pascua tomamos estos días, ¿verdad?, para reflexionar, para aprender. Así es que prepárense porque hoy vamos a hablar del perdón y la Pascua. Gracias a los jóvenes que ceden su tiempo del perdón y la Pascua. El Señor les bendiga. Arrancamos. Bueno, la ceremonia de la Pascua del Nuevo Testamento quiero decirte que es una de las fiestas cristianas más solemnes. De hecho, yo diría que casi la más importante, porque es la que arranca todo y nos enseña una gran lección de perdón. La Pascua bíblica es un recordatorio anual del momento en que Dios pasó por alto las casas de los israelitas. Así es como lo celebra el pueblo de Dios. El Pesaj salvó a los primogénitos hebreos de la muerte, porque tú sabes, había un decreto de Faraón para asesinarlos a los hebreos en su momento, que pues Moisés se salvó milagrosamente por manos del Señor. Y ahora los israelitas habían sido esclavos durante varios años, cuando Dios empezó a trabajar con este niño salvado de las aguas, con Moisés, para guiarlos fuera de Egipto, liberándolos de la esclavitud. Eso es lo que se celebra en el pueblo de Dios, el Pesaj figura con este peso tan importante. Significa liberación, significa pasar por alto, significa libertad. Pero debemos de darnos cuenta de algo también sumamente importante, y es que después de que Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios, se unieron en un pacto de Dios para obedecerlo y servirlo, como nos lo narra Éxodo 24. Al entrar en este pacto y quedar bajo la autoridad de Dios, se convirtieron en sus siervos. Y como dijo Dios en Levítico 25:55, porque mis siervos son los hijos de Israel, son Eved, o siervos o servidores míos, son de mi propiedad, en pocas palabras, a los cuales saqué de tierra de Egipto, yo, el Eterno vuestro Dios. La lección para nosotros hoy: tenemos que darnos cuenta que tristemente Israel no siguió fielmente a Dios, sino continuaron quebrantando sus leyes. Y cuando miramos esa época del pasado, podemos ver que hay una lección para nosotros hoy, en este día. Después de que somos liberados de la esclavitud del pecado, tú y yo también debemos de convertirnos en siervos de Dios. Romanos 6:16, 18 al 18 y el 22 explican esto. Lo voy a tratar de resumir para que sea más rápido y entendible. Dice: ¿no sabéis, estoy leyendo versión Reina Valera, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otra ocasión, Pablo habló refiriéndose a él y a Timoteo como siervos de Jesucristo. En Filipenses 1:1 también exhortó a todos los cristianos a que se vieran a sí mismos como eso, como servidores del Cristo, en Efesios 6:6 al 8. Bueno, como podemos darnos cuenta, como podemos ver, aquí tenemos una enseñanza muy clara, una enseñanza muy puntual acerca de lo que el Señor quiere de ti y de mí. Que seamos siervos, que seamos servidores, que nos volvamos ayudas. Para ti y para mí, que estamos viviendo bajo el nuevo pacto, la Pascua no es solo un recordatorio anual de cuando Dios liberó a Israel en esclavitud de Egipto, sino es más importante aún,
es un momento para reflexionar en el que el máximo sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, realizó para darnos la libertad de la esclavitud, pero ahora de esta esclavitud terrible que es el pecado. Para ser liberados realmente de una vida de esclavitud al pecado, debemos de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por su sangre y solo aceptándolo en oración, invitándole a venir a nuestra vida, por la sangre de su nuevo pacto, pueden ser perdonados nuestros pecados y convertirnos en siervos de Dios y de Cristo, como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 7. ¿Y qué onda? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús la noche antes de que fuera crucificado les dio a sus discípulos los símbolos del nuevo pacto. Mientras compartían durante la cena de la Pascua, precisamente, nos lo narra Mateo, Marcos y Lucas, y más adelante Pablo también lo menciona, escribe de estos símbolos relacionados con la Pascua. En 1 Corintios 11, 23 al 26, Pablo afirma: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren, recuerden mi sacrificio. Así pues, todas las veces que comieren este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, dice Pablo. A menudo Jesús utilizaba cosas físicas para enseñar verdades espirituales y sus discípulos con frecuencia, desgraciadamente, como muchos que yo conozco, lo malentendían. Un ejemplo de esto es cuando Él les dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que Jesús se refería al pan, imagínate, como diciendo: no les compren, no, por favor. No, Cristo tuvo que explicarles que estaba hablando de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Lo puedes encontrar en Mateo 16, 16. Cuando Jesús introdujo los símbolos de la Pascua del nuevo pacto, primero se los dio a sus discípulos y entonces después les explicó el significado espiritual. Él tomó en pan, lo partió, se los dio a comer y después explicó que representaba su cuerpo. Una forma similar hizo también con la copa del vino y les dijo que bebieran porque de ella representaba la sangre del nuevo pacto. Pero algo que a veces pasamos por alto: Jesús también introdujo otro nuevo aspecto a la ceremonia de la Pascua de este pacto, y es precisamente el lavamiento de pies. Juan dijo: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en una tinaja y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué le hizo esa pregunta a Pedro? Bueno, porque era dentro de todos los rangos que había en una casa cerca del servicio, el lavar los pies de los visitantes era el de menor rango. Era que si hoy entraste a trabajar en esa casa en el servicio, pues te toca lavar los pies de todos los que lleguen. Esa era la chamba más baja. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, mira, qué importante, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Wow, hermano, esto lo dice Juan en el capítulo 13, verso del 3 al 8. Si Jesús no lava nuestra vida, si Jesús no interviene para limpiar nuestro caminar, por muy limpio que crees que traigas y los mejores zapatos guaraches de la vida espiritual, si no dejas que el Señor te lave, no tienes parte con Él. La ceremonia de lavado de los pies al servicio de nosotros, de nuestros hermanos, refleja la humildad que un cristiano debe tener. También nos enseña acerca de nuestra relación personal con Jesucristo, porque Cristo dijo que no tendríamos parte con Él si nos rehusábamos al lavamiento de pies. Definitivamente Pedro quería tener parte con Cristo. Entonces le dijo: Señor, no solo mis pies, también las manos, también la cabeza. Básicamente Pedro le estaba diciendo a Jesús que no solo lavara sus pies, sino todo su cuerpo. A esta petición Jesús le respondió: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Ya sabes a quién se refería.
Jesús sabía que esa sería la última Pascua que celebraría con sus discípulos. Él sabía que sus horas estaban contadas, que su tiempo había llegado y que el momento de morir por los pecados del mundo había llegado. Entonces le dijo a Pedro, y se aplica a ti y a mí también: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hablemos del perdón, esta parte que quería yo resaltar hoy. Siguiendo el ejemplo de Cristo con sus discípulos, los miembros de las iglesias de Dios nos lavamos los pies mutuamente antes de participar de los símbolos del pan y del vino, representando nuestra necesidad de ser humildes y de servir. Continuamente Juan nos dice, y sobre todo quiero resaltar este capítulo 13 del 12 al 15. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, siendo el maestro y el señor, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies de los unos y los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Les lavó los pies. Fue un acto, número 1, de humildad y número 2, de servicio. Pues Él les enseñó que se lavaran los pies entre ellos para que tuvieran el mismo acercamiento humilde hacia sus condiscípulos. Fuera de eso, una de las formas que los discípulos de Cristo deben servir a los demás es amarles, perdonarles, porque Cristo nos perdonó a ti y a mí. Incluso al dar instrucciones para orar, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo dice Mateo 6, 14 y 15. Entonces vemos que Dios va a perdonar nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los demás. Debemos de lavar los pies mutuamente por muchas razones espirituales. No solo nos recuerda que Jesucristo nos dio ejemplo en todas las cosas, especialmente en cómo debemos tratarnos y servirnos los unos a los otros. También nos recuerda cómo debemos de amarnos los unos a los otros, y el amor nos obliga a perdonar. Termino diciéndote acerca del ejemplo de Jesús. Con esto en mente, consideremos el hecho de que poco después de que Jesús dijera estas palabras, fue llevado preso, juzgado y tristemente asesinado. Miremos lo que Jesús dijo justo antes de morir. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. El ejemplo de Cristo al perdonar a los hombres que lo estaban torturando y matando es quizá uno de los ejemplos más difíciles de seguir. A pesar de todo, leemos que Esteban fue suficientemente fuerte para seguir este ejemplo. Lo leemos en Hechos 7, 59, 60. Tú sabes, después de predicar, después de hablar con denuedo, es decir, con apasionamiento, con verdad, con convicción, pues apedrearon a Esteban. Y dice aquí esta porción de la palabra: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amado, Esteban estaba siguiendo el ejemplo de Cristo perfectamente. Nuestro reto hoy día es seguir el ejemplo de Cristo y estar dispuesto a perdonar a los demás, incluso si abusan y nos maltratan. Esto no significa que debemos de aceptar y tolerar el abuso, quiero que quede claro. Significa que no debemos albergar resentimiento o rencor hacia nadie. Esto lo podemos hacer sabiendo que en algún momento Dios va a juzgar a todos por sus actos. Déjale a Él que juzgue, déjale a Él que emita sentencia. La Pascua, amado, en realidad es una de las fiestas cristianas más solemnes. Con la Pascua del Nuevo Testamento se nos recuerda la sangre derramada de Jesús, su cuerpo destrozado por nuestros pecados personales, y el tomar parte de una de las ceremonias más humildes de todas, que es el lavamiento de pies. Que el Señor les bendiga y feliz Pascua. En un ratito más vamos a celebrar aquí la Pascua. Va a estar también en punto de las 12 en esta ocasión la transmisión de la enseñanza que vamos a tener aquí. Alguien me ha dicho por ahí que por qué no pasamos video de los cultos. Preferimos no distraernos tanto, pero en algún momento lo haremos. Así es que bendiciones, y que el Señor nos recuerde siempre y lo tengamos presente, el inmenso sacrificio que se hizo para que tú y yo tuviéramos libertad. Dios les bendiga.